tal? En este video haremos una entrevista acerca de la contaminación del aire, ya que es uno de los problemas más grandes que enfrenta el mundo moderno. Bueno, nos encontramos con el profe Olinser y le vamos a hacer las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿considera que el transporte es una de las principales fuentes de contaminación del aire? El transporte público sí es una fuente de contaminación, ya que la emisión de gases que se generan por la combustión del combustible en el motor del vehículo, pues va contaminando el aire. Es uno de los principales gases que se emana del vehículo, es el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y partículas de plomo en ocasiones, ¿no? Y eso va contaminando el aire, ya que quedan suspendidos en el mismo aire y nos puede, en cierta manera nosotros lo respiramos, ¿no? Cierta cantidad de ese aire. Okay. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Desde su experiencia, ¿la contaminación del aire puede provocar enfermedades respiratorias? Pues desde luego que sí, pues al respirar agentes contaminantes estamos ingiriendo partículas que no son naturales en nuestro cuerpo. Nosotros mismos generamos un gas contaminante que es el CO2. Si nos tapamos la nariz por un momento, pues sentimos que nos ahogamos y eso se repercute en la acumulación del CO2, ¿no? Que nosotros naturalmente expulsamos. Imagínate ahora respirar gases contaminantes, pues puede provocar problemas en las vías respiratorias. Una de las causas puede ser, una de las enfermedades o padecimientos puede ser la aparición de sinusitis. Okay. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cree que el uso de energías renovables es una solución efectiva para reducir la contaminación del aire? El uso de energías renovables, sí, porque el usar, por ejemplo, el evitar el uso del automóvil, pues estás evitando la combustión de un combustible que contamina y cambiarlo, por ejemplo, por un vehículo eléctrico que hoy están saliendo muy de moda. Entonces es una forma de no contaminar más al medio ambiente, ¿no? Y es una forma de utilizar una energía renovable, ¿no? Que es la electricidad. Ok, bueno. Siguiente pregunta. En su opinión, ¿la contaminación del aire es un problema exclusivo de las grandes ciudades? Es un problema exclusivo de las grandes ciudades y también de las ciudades industrializadas, ¿no? Porque son las que más partículas liberan en el ambiente. Y pues también nosotros, ¿no? También las ciudades que son menos industrializadas o desarrolladas, pues también contribuyen al efecto de contaminación del aire. Por ejemplo, en las ciudades o poblados, colonias de nuestro municipio, cuando viene la temporada de sembrar sus productos del maíz, utilizan la tradicional técnica de cultivo de corta y quema, ¿no? O sea, cortan la maleza y la queman. Entonces ese humo que se genera por la combustión de la materia orgánica, pues contribuye también a la contaminación del aire. Ok. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Podría decirnos si el dióxido de carbono es uno de los gases más presentes en la contaminación atmosférica? Sí, porque como te decía, se genera por la combustión de los vehículos, del combustible en los vehículos. Nosotros generamos CO2 y en ocasiones los vegetales, las plantas, los árboles no son capaces de degradar o asimilar todo ese CO2 que se produce y se acumula en el medio ambiente, ¿no? Y es uno de los gases que contribuyen al efecto invernadero, ¿no? El calentamiento global. Ok, bueno. La otra pregunta, ¿los automóviles eléctricos representan una alternativa real para mejorar la calidad del aire? Sí, representan una alternativa, ya que tengo entendido de que no generan la combustión de un combustible
y no va a generar gases contaminantes, ¿no? Lo único que es tener un motor eléctrico, tener una fuente de energía eléctrica para que se carguen las baterías y con eso ya funciona el automóvil, ¿no? Entonces no se está generando una contaminación en sí directa al medio ambiente. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tiene la deforestación con los niveles de contaminación del aire? El impacto que va a tener la deforestación es, como te decía anteriormente, la vegetación que va quedando no le va a alcanzar o no va a ser la suficiente para degradar los gases de contaminantes, como es el CO2, ¿no? Entonces, se va a ir acumulando en cierta medida y eso va a generar un deterioro en la calidad del ambiente. Ok, bueno. Pregunta número 8. ¿La contaminación atmosférica afecta también a la biodiversidad? Sí, porque uno de los factores que afecta a la biodiversidad es la contaminación, pues especies como por ejemplo las aves o todos pues que respiramos el aire, el respirar un aire contaminado pues va a contribuir en la salud de los seres vivos, ¿no? De los animales. Entonces, y eso va afectando el deterioro de la biodiversidad. Bueno, a ver. Siguiente pregunta. ¿Existe una relación directa entre la contaminación del aire y el calentamiento global? Sí, porque se generan los gases de invernadero, como son el CO2 y el monóxido de carbono, el CO, que son gases que se acumulan en la atmósfera y forman como una capa en la misma atmósfera, evitando el paso de los rayos solares y contribuyendo evitando la disipación del calor, y eso va a generar el calentamiento global y el efecto invernadero como tal. Ajá. Ok, bueno. La siguiente pregunta. ¿La lluvia ácida es consecuencia en parte de la contaminación del aire? La lluvia ácida sí es consecuencia, ya que también en la combustión se van a generar gases como el óxido de azufre, y esto al combinarse con el agua de las primeras lluvias va a formar el ácido sulfúrico, y eso va a caer en las primeras lluvias y va a provocar la lluvia ácida, ¿no? Y va a contaminar el suelo de alguna forma. Ok, bueno. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel del metano en la calidad del aire? El metano es otro gas, es un hidrocarburo, es un gas que contribuye a deteriorar la calidad del aire, la acumulación, y provocar el efecto invernadero y por ende el calentamiento global. Ok, bueno. Vamos con la siguiente pregunta. Desde su perspectiva, ¿el reciclaje puede contribuir a la reducción de la contaminación? Sí, porque ya no, los desechos de plástico ya no estás tirando directamente al suelo o a un basurero, lo estás recolectando, y esa recolección de ese plástico se vuelve a reutilizar para fabricar otros productos, como por ejemplo botellas que se utilizan en la industria refresquera para embotellar agua, o también en la educación utilizarlo para la fabricación de sillas para los alumnos, con el reciclaje del plástico, ¿no? Y también del metal, de otros productos que también se pueden reciclar. Bueno, a ver, ¿cómo puede la exposición prolongada al aire contaminado afectar el desarrollo infantil? En el desarrollo infantil, por ejemplo, en el crecimiento de los niños, afecta la contaminación del aire. Por ejemplo, si se emiten partículas de plomo en el aire, los niños, y no solo ellos, nosotros, pero ahorita está enfocado a los niños, ese plomo se va acumulando en los huesos, y eso provoca que el niño o las niñas no se desarrollen en su crecimiento normalmente, porque se acumula el plomo en el organismo.
Bueno, ok. La siguiente pregunta. ¿Qué función cumplen las plantas en la purificación del aire? La función es la principal y la más importante en la purificación del aire es que realizan la fotosíntesis, que intercambian el CO2, o sea, absorben el CO2 y liberan oxígeno con la ruptura de la molécula de agua. Entonces, si van absorbiendo el CO2 y van liberando oxígeno, pues se va purificando el aire del área, ¿no? de cierta área, ¿no? Y eso contribuye a disminuir un poco la contaminación del aire. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Las tormentas de arena podrían considerarse una fuente natural de contaminación del aire? Una fuente natural, sí, porque pues eso se genera por las corrientes de aire, es algo que nosotros no podemos evitar, ¿no? Se generan por la corriente de aire y es una contaminación porque lo que va a hacer es suspender partículas sólidas y por lógica no vas a poder respirar en una tormenta de arena, ¿no? Entonces sí se considera una contaminación natural, digamos, del aire. Ok, bueno. La otra pregunta. ¿Qué tan efectiva es la bicicleta como medio para reducir la contaminación del aire? Es muy efectiva, no utiliza un motor de combustión interna, no genera gases que contaminen, que se acumulen en el ambiente, no van a generar los gases de invernadero y utilizar la bicicleta, pues vamos a obtener un beneficio de eso, ¿no? Porque nos va a ayudar a hacer ejercicio y mejorar nuestro metabolismo. Ok, bueno. La siguiente pregunta. ¿Las mascarillas pueden ofrecer protección frente a las partículas contaminantes del aire? Sí, porque actúan como un filtro a las partículas suspendidas, ¿no? A la exposición por ejemplo, de los virus que pueden provocar enfermedades. También va a contribuir las mascarillas, ¿no? A evitar, porque actúan como filtro, como te decía, para muchas enfermedades. Bueno, y vamos con la última pregunta. ¿Podría explicarnos si el calentamiento global influye en la calidad del aire urbano? Pues sí, porque el calentamiento global lo va a causar la acumulación de los gases de invernadero, ¿no? Entonces sí influye en la calidad del aire. Por ejemplo, el respirar un aire caliente, ¿no? Ya ves que a veces te sofoca, ¿no? El respirar un aire caliente y además estás respirando los contaminantes que tiene. Ok, bueno, pues muchas gracias, profe Olinser, por tener el tiempo de respondernos en este. Gracias. Bueno. Muy buenas tardes, nos encontramos con el licenciado Andrés Román. Le voy a hacer una pregunta sobre la contaminación del aire. Adelante. ¿Considera que el transporte es una de las principales fuentes de contaminación del aire? Sí, el transporte público, el transporte personal, o sea, los que tienen coche y los que viajamos en transporte, es un gran medio y una gran fuente de contaminación por el mucho dióxido de carbono que emiten los vehículos. Entonces vivimos en un lugar en el cual la regulación de coches no está controlada. O sea, hay muchísimos coches en la ciudad a comparación de otras ciudades más grandes. Por ejemplo, la Ciudad de México hay como una cierta regulación de cuántos vehículos pueden circular por día y cómo se va manejando. Pero sí, para mí es una de las fuentes más principales de contaminación que existen en la ciudad y en muchos lugares. Desde su experiencia, ¿la contaminación del aire puede provocar enfermedades respiratorias? Claro que sí, o sea, lo que no solo es la contaminación del aire, sino todo lo que nos rodea, el humo del tabaco, el humo de los coches, el mismo humo cuando le prenden fuego al bosque o lo que sea. Llega a afectar pulmones, nos puede dar asma, podemos tener problemas de respiración. O sea, también es algo que nos afecta mucho. ¿Cree usted que el uso de energías renovables es una solución efectiva para reducir la contaminación del aire?
La reduce, pero no la elimina como tal. Entonces sí hay ciertas energías renovables que pueden ser bastante benéficas en algunos sitios, como por ejemplo, bueno, quizás podría ser estos lugares donde ponen las hélices eólicas, que sirve para regenerar energía de forma natural. Puede servir para ciertos lugares pequeños, eso sí lo creo, pero no creo que lo elimine como tal. En su opinión, ¿la contaminación del aire es un problema exclusivo de las grandes ciudades? Sí, de hecho, en las grandes ciudades es donde más, como les repetí, y se parece mucho a la primera pregunta, tiene mucho que ver con qué tanto se use, no solo de coches, o sea, de automóviles, sino también lo que usamos en casa, como los aerosoles, quizás para matar ratas, o sea, todo eso que está embotellado como aerosol y afecta la capa de ozono es una base principal y significativa que llega a afectar, no a corto plazo, pero sí a largo plazo llega a tener sus repercusiones. ¿Podría decirnos si el dióxido de carbono es uno de los gases más presentes en la contaminación atmosférica? De hecho, sí, el dióxido de carbono, pues sí, los coches es el principal contaminante, o sea, es lo que más, creo yo, que es lo que más presente tenemos en la vida diaria. ¿Los automóviles electrónicos representan una alternativa real para mejorar la calidad del aire? Sí, porque no emiten ningún dióxido de carbono, simplemente son coches eléctricos, pero a mi parecer el hacerse de un coche eléctrico tiene sus contras, porque pues no sabemos cuánto cuesta un coche electrónico, cuánto vale mantener un coche electrónico a comparación de un coche a gasolina. Por ejemplo, no tenemos acá en la ciudad, no tenemos estaciones para ir directamente, pagar tanto y conectar el coche a que se cargue, sino tenemos que tener la fuente de carga en casa, que eso implica un gasto extra, del cual quizás el coche a gasolina, pues solo vamos a la gasolinera, pagamos lo que tenemos que pagar, pero en algún futuro espero realmente todos nos vamos a hacer de un coche eléctrico para evitar todas esas emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué impacto tiene la deforestación en los niveles de contaminación del aire? ¿Qué impacto? Bueno, la liberación de muchos contaminantes al momento del incendio. Yo creo que la deforestación, las cosas más, no sé si tristes o preocupantes que existe, pero sí, o sea, el hacerlo contamina demasiado en un lugar, o sea, un pequeño lugar y lo que vive alrededor, o sea, los animalitos que viven en el bosque, todo eso hacen que se vayan, pues. ¿La contaminación atmosférica afecta también a la biodiversidad? Sí, por los desequilibrios ecológicos que llegan a suceder. Digamos, la contaminación en el aspecto global afecta, digamos, lo que es ahora el calentamiento global, el sembradío de la gente que trabaja en el campo es más tardado, hay que inyectarle quizás diferentes cosas a la tierra, al campo, para que se trabaje más rápido esta parte. Pero sí, de hecho afecta mucho, o sea, el hecho de que afectemos la biodiversidad y lo alrededor, sí, o sea, estos calores de ahora creo que es un ejemplo muy claro de esto. ¿El uso de aerosoles en el hogar puede influir en la contaminación del aire? Sí, también lo que les decía, o sea, muchos de nosotros usamos desodorantes de aerosol, hasta usamos aceite de comer como eso, y sí, o sea, aunque diga que no contamina y aunque tenga sus regulaciones ante la instancia que sea, al final llega a contaminar de cierto modo, sí afecta. ¿Existe una relación directa entre la contaminación del aire y el calentamiento global? Pues lo asocio más a lo que son las lluvias. Yo creo que el calentamiento global tiene mucho que ver lo tardado, en que ahora, yo creo que hace 10 años, bueno, quisiera pensar que hace 10 o 15 años no habían calores de este tipo. Entonces creo que el hecho de que no plantemos árboles, no
no tengamos este cuidado de la forestación, porque ya no es deforestación, sino tenemos que ampliar más esta parte. Yo creo que sí llega a afectar de cierto modo. Imagínate, yo creo que para estas épocas ya estaba lloviendo, y ahorita pues de plano solo se pone, pero no hay nada. Entonces ha afectado mucho todo este tipo de cambios. ¿La lluvia ácida es consecuencia en parte de la contaminación del aire? Puede ser, porque la verdad ahí la lluvia ácida es como que la primera de las lluvias que existe, es la que quizás afecta mucho, quizás algunas partes de la gente que trabaja el campo. Yo creo que no le conviene mucho sembrar justamente cuando viene la lluvia ácida, porque puede que no sea tan benéfica como la lluvia completa, o sea, como una lluvia normal. Yo creo que ese tipo de lluvias yo asumo que la gente de campo se ha de esperar, porque son los que más conocen de cuando llueve y todo este rollo. Yo creo que sí están más concentrados en ese tema. ¿Cuál es el papel del metano en la calidad del aire? El papel del metano en la calidad del aire, pues yo creo que tiene que ver con el CO2, tiene capacidad de atrapar el calor y contribuirlo creo que no sé si se dice traspolarlo, no sé si se dice, pero lo convierte en CO2 y lo atribuye a eso. Pero sí tiene que ver con eso. O sea, el metano se combina con el CO2 y lo transporta, no recuerdo cómo se dice, y sirve para eso. Desde su perspectiva, ¿el reciclaje puede contribuir a la reducción de la contaminación? Sí, de hecho, últimamente se han hecho muchos programas de reciclaje, no solo de basura, sino de PET, de cartón, de los mismos coches chocados, las partes, todo eso, las llantas, o sea, todo eso, volverlo a reciclar y volverlo a reutilizar, le da como una segunda vida, y así se evita de que se vaya y se tire y se contamine todo eso. Sí, de hecho, no es como que algo que lo erradique totalmente, pero sí lo llega como que a controlar un poco. ¿Cómo puede la exposición prolongada al aire contaminando afectar el desarrollo infantil? Pues, imagínate, yo creo que en niños el desarrollo pulmonar, o sea, imagínate que un niño viva en una casa donde todos fumen. Yo creo que el desarrollo pulmonar del niño, su desarrollo de respiración, todo va a ser diferente a la de un niño que no vive en esas circunstancias. Entonces yo creo que la contaminación le llega a afectar mucho más a los niños porque están en desarrollo. Yo creo que a los adultos no tanto, porque pues esta parte ya la pasaron. Pero sí, de hecho, toda esta contaminación a los niños hay que tenerlos como que en otras áreas donde no exista tanta cosa como humo. El humo del tabaco, o sea, lo afecta. Yo creo que eso sí sería también. ¿Qué función cumplen las plantas en la purificación del aire? ¿Qué función cumplen las plantas en la purificación del aire? Pues eso, o sea, al final purifican, limpian. Realmente no es como que veamos la planta y veamos que está limpiando el proceso, ¿no? O sea, eso es algo natural de los árboles. Todo el tiempo los árboles están oxigenando sin que nosotros lo veamos. Entonces yo creo que las plantas, desde la más pequeña al árbol más grande, están en un proceso quizás de limpiando el aire todo el tiempo. La verdad desconozco el proceso, pero yo creo que es algo que siempre se hace, o sea, siempre ha pasado. ¿Las tormentas de arena podrían considerarse una fuente natural de contaminación del aire? Las tormentas de arena, bueno, dependiendo de donde vivamos, porque aquí tormentas de arena como tal no creo que yo haya visto o escuchado alguna, más bien solo los torbellinos que a veces vemos pequeños. De hecho, el estado no es un lugar de crear tornados por las montañas, se crean los tornados en lugares planos. Entonces, la tormenta de arena sí afecta porque pues son cosas muy minuciosas que se nos meten en la nariz, llegan a los pulmones y en algún momento llegan a afectar. Es cierto, pero en el estado no he visto tanto como tormentas de arena, sino más bien como que pues el polvo que vemos del campo, de la tierra de la casa cuando se va, eso, pero sí afecta, a la larga como todo afecta.
¿Qué tan efectiva es la bicicleta como medio para reducir la contaminación del aire? ¿Qué tan efectiva es la bicicleta? Pues mucho. De hecho, el que esté acostumbrado a andar en bicicleta es algo que se sabe que reduce emisiones, obviamente porque la bicicleta no genera emisiones para nada, es simplemente trabajo físico. Pero vivimos en un país en que la gente no tiene esa costumbre de andar en bicicleta, menos para ir al trabajo, solo para ir al parque y cosas así. Pero sí, ojalá, igual como la pregunta de los coches eléctricos, ojalá en algún momento en la vida se pueda ver más bicicletas que coches a combustible. ¿Las mascarillas pueden ofrecer protección frente a las partículas contaminantes en el aire? Sí y no también, porque sí te protegen de cierta forma, pero no te llegan a cubrir totalmente, porque al fin de cuentas la contaminación y todo lo demás está ahí. Entonces, por lo mínimo que sea, sí te afecta, pero por eso el cubreboca evita no tener el contacto completo con eso, y sí lo protege. No le digo al 100%, pero sí se cuida de ese detalle. ¿Podría explicarnos usted si el calentamiento global influye en la calidad del aire urbano? El calentamiento global influye en el ambiente, ¿qué? Del aire urbano. En el aire urbano. Bueno, realmente no, o sea, yo cuando voy en la calle y en el carro no siento como que el aire muy fresco. O sea, el calentamiento global ahora está sobrepasando, digamos, supongo los límites de lo normal. Entonces yo creo que habría que no revertir, pero sí como que cuidar esa parte, porque en la calidad del aire no es muy buena. Por ejemplo, tú vas a la Ciudad de México y en la Ciudad de México hay mucha contaminación. O sea, lo que ves en el cielo no es que esté nublado o que se vea, sino es la contaminación que hay. Por eso a veces dicen que en la Ciudad de México no pega mucho el sol. No es que no pegue, es que es la contaminación, es el smog que está. Hay anécdotas en que la gente se limpiaba la nariz y el papel salía oscuro por la contaminación. Entonces, si te das cuenta que no tiene nada de limpio, o sea, el aire todo el tiempo se ha venido afectando con el pasar de los años, y pues lamentablemente no es algo que se va a hacer de un día para otro. Eso va a llevar muchísimos años, que quién sabe y lo lleguemos a ver, pero sí, quizás en aquel tiempo sí era muy buena la calidad del aire, ahorita realmente no lo creo, y pues así se va a quedar por mucho tiempo, yo creo. Ok, muchas gracias por su respuesta. De nada. Estamos con el profesor Alejandro Gutiérrez Gallegos y vamos a hacer unas preguntas sobre la contaminación. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Adelante, con todo gusto. ¿Considera que el transporte es una de las principales fuentes de contaminación del aire? En gran medida sí, Brisel, sobre todo pues, los automóviles que utilizan la gasolina o el diésel, por ejemplo. Hoy día sí es muy importante saber que ese tipo de transporte sí afecta directamente a la contaminación del aire, sobre todo aquellos automóviles quizá que no tienen una regulación. Me refiero a los modelos ya un poquito viejitos que tenemos transitando todavía en la ciudad. Considero que son los más contaminantes, porque recordemos que ya desde hace unas décadas las grandes agencias, las grandes marcas pues han ido diseñando automóviles que no tienen tanta afectación en el control de combustible. Desde su experiencia, ¿la contaminación del aire puede provocar enfermedades respiratorias? Sí, claro, por supuesto. No vayamos tan lejos. En nuestro propio país, la ciudad más contaminada, la Ciudad de México, por ejemplo, por muchísimos habitantes, muchísimo tránsito de vehículos, pues lógicamente esa contaminación del aire sí nos afecta directamente a las vías respiratorias. ¿Cree que el uso de energías renovables es una solución efectiva para reducir la contaminación del aire? En gran medida sí. Considero que al tener el uso, el proceso de energías renovables, sí podemos ayudar al planeta, ¿no? Y sobre todo a nuestra ciudad, a nuestro lugar donde vivimos, en gran medida sí considero que ayuda.
En su opinión, ¿la contaminación del aire es un problema exclusivo de las grandes ciudades? No precisamente. Hay ciudades a nivel mundial que son grandes potencias mundiales y que tienen un control, el gobierno en sí tiene un control en todas sus políticas ambientales que realmente regulan de una mejor forma que otros. Entonces, yo considero que estamos en una media de que sí podría y a la vez no podría. ¿Podría decirnos si el óxido de carbono es uno de los gases más presentes en la contaminación atmosférica? Es uno de los considerables, al igual que el azufre, si no mal recuerdo, es uno de los que está dentro de la lista, ¿no?, de los más contaminantes. ¿Los automóviles eléctricos representan una alternativa real para mejorar la calidad del aire? Totalmente de acuerdo. Esos carros eléctricos que hoy día, esas marcas chinas que ya nos invadieron aquí en México, es una alternativa. Como experiencia propia, me han comentado algunos amigos que tienen autos eléctricos que aparte de que económicamente les ahorra el combustible, no contaminan mucho, ¿no? El punto es que cuando se te acaba la batería y no tienes un control, pues ya te quedaste en la calle, ¿no? Pero sí es una buena alternativa. ¿Qué impacto tiene la deforestación en los niveles de contaminación del aire? Considero que es un impacto muy fuerte, porque recordemos que la vegetación, los árboles, bosques, selvas, etcétera, ayudan a ese proceso, ¿no?, de la purificación del aire. Y si realmente estamos deforestando día a día, pues nuestro espacio, nuestra atmósfera queda totalmente más descubierta y estamos expuestos a más contaminación. ¿El uso de aerosoles en el hogar puede influir en la contaminación del aire? El uso del aerosol, yo considero que mínimamente, ¿no? Porque pues hay productos que son necesarios en casa, como los insecticidas, por ejemplo. Entonces, de qué otra manera no podemos nosotros, quizá en menos medida ahí con ese tema de aerosoles no estoy tan adentrado, pero yo considero que sí, un poquito sí podría influir a la contaminación, claro. ¿Existe una relación directa entre la contaminación del aire y el calentamiento global? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Recordemos que el calentamiento global tiene varios componentes para que sea precisamente ese calentamiento, y dentro de uno de ellos es precisamente la contaminación del aire. Claro. ¿La lluvia ácida es consecuencia en parte de la contaminación del aire? Sí, fíjate que precisamente esa parte ahorita que estaba yo leyendo, y sí, yo no sabía tanto, pero lo que acabo de leer ahorita rapidísimo, sí me ha instruido ahorita que sí, la lluvia ácida a través, por ejemplo, de la propia lluvia como tal, o de la neblina o la niebla, hay componentes como el azufre y el nitrógeno que sí llegan a caer estos componentes a la Tierra, y que prácticamente toda la parte atmosférica se ve afectada con cierta contaminación. Entonces sí, es totalmente cierto eso. ¿Cuál es el papel del metano en la calidad del aire? Ok, es influyente para contaminación. No recuerdo bien el dato, si es 30 o 35% también que tengo conocimiento que sí afecta realmente a la contaminación del aire. Desde su perspectiva, ¿el reciclaje puede contribuir a la reducción de la contaminación? Totalmente de acuerdo, claro que sí. El usar materiales reciclados que tengan que ver directamente con el uso y el desuso, sobre todo, de ciertos materiales que tienen que ver con cuestiones al aire libre, por ejemplo, actividades al aire libre, acciones al aire libre. Sí, es una acción el reciclaje para poder reducir un poco, en cierta medida, la contaminación del aire.
¿Cómo puede la exposición prolongada del aire contaminado afectar el desarrollo infantil? Oh, pues nos vamos directamente con las vías respiratorias. A los niños, por ejemplo, la vista también. Recordemos que una ciudad contaminada a través del aire, pues prácticamente lo primero que nos afecta es la nariz, en el caso de los niños, nariz, ojos también. Pues, realmente sí afecta muchísimo a la sociedad infantil. ¿Qué función cumplen las plantas en la purificación del aire? Toda la función, no recuerdo el nombre como tal, no soy experto en eso, pero influye bastante. Por eso día a día las campañas a nivel nacional, mundial, planta un árbol, planta dos árboles, entonces sí es totalmente. ¿Las tormentas de arena podrían considerarse una fuente natural de contaminación del aire? Claro que sí, o sea, sobre todo en los países pues que su geografía es mucho más desiertos y que están precisamente expuestos a esas tormentas de aire. Recordamos que viene como la lluvia ácida, en este caso no es tanto lluvia, sino es de arena, pero también lleva componentes que de manera natural sí pueden contaminar. ¿Qué tan efectiva es la bicicleta como medio para reducir la contaminación del aire? Deberíamos usar todo bicicleta. Todos, la verdad. De repente tengo ganas de venir en bicicleta, pero pues el calorcito está muy fuerte que a veces te detienes, ¿no? Pero sí. ¿Las mascarillas pueden ofrecer protección frente a partículas contaminantes en el aire? Claro que sí. Es un método de ayuda precisamente, sobre todo para vías respiratorias. Claro que sí. ¿Podría explicarnos si el calentamiento global influye en la calidad del aire urbano? Claro, totalmente de acuerdo. Influye en todos los sentidos, ¿no? Muchas gracias. Ok, Brisel, excelente día.